Buenos días, hoy vamos a ver gráficos. Los gráficos son una parte importante en los informes. Vamos a aprender a hacer gráficos usando una herramienta muy conocida como el Excel. Aprenderemos a hacer gráficos de columnas, de barras, de dispersión, gráficos lineales y gráficos circulares. Estas y otras alternativas se encuentran en Excel en el asistente para gráficos. Es bastante sencillo hacer gráficos de columnas, de barras, lineales, circulares y de dispersión, y muchos otros más que se podrían elaborar. Vamos a empezar haciendo el gráfico de columnas, un gráfico como el que se muestra. Borramos el gráfico para indicarles cómo hacemos. Ingresamos al asistente, columnas, seleccionamos el primer subtipo de gráfico, siguiente, seleccionamos los datos, las frecuencias, abrimos la alternativa de series y en valores del eje X seleccionamos el número de hijos y tenemos el gráfico terminado. Habría que editarlo. Ponemos el título, en este caso es número de hijos en edad escolar. En el eje X viene el número de hijos y en el eje Y número de médicos. Siguiente, finalizamos y tenemos el gráfico listo. El número de series, como es la única serie, podemos obviarla. Y le damos mayor dimensión al gráfico. Y ahí queda. Tenemos listo el gráfico de columnas. Veamos ahora el gráfico de barras. Las barras son horizontales. Con el mismo ejemplo que hemos hecho en la presentación teórica, vamos a repetir esto con Excel. Lo borramos, entramos al asistente, gráfico de barras, seleccionamos el primer subtipo, siguiente, elegimos los datos, y tenemos el gráfico listo. Luego editamos el título, en este caso es Profesionales de la Salud por especialidad. En el eje X viene el número de profesionales y en el eje Y va a venir la especialidad. Siguiente y finalizamos. Nuevamente borramos la serie porque no es necesario. Ampliamos el tamaño un poco para que guarde cierta simetría y vemos que los nombres de la especialidad no salen completos.
Esto resulta así porque el tamaño de letra es muy grande. Editamos, formato de ejes, vamos a fuentes y disminuimos la fuente 8 para probar si podemos ver todos los títulos. Le damos también al eje X, formato, fuente, 8, y ahí está el gráfico completo. Pasamos ahora a un gráfico de dispersión. Meses, número de pacientes. Este es un gráfico de dispersión. Son puntos que indican la relación entre dos variables, en este caso pacientes y el tiempo. Vamos a borrarlo. Nuevamente asistente de gráficos, dispersión, seleccionamos el subtítulo, el primero, siguiente, seleccionamos los datos y ahí está el gráfico de dispersión, diagrama de dispersión. Siguiente nos pide el título en este caso es pacientes por meses. En el eje X, los meses, y en el eje Y, el número de pacientes. Siguiente, finalizamos, borramos la serie porque la única, no hay razón de ponerla. Ampliamos el gráfico para visualizarlo mejor. El gráfico lineal, como este, vamos a borrarlo. Gráfico lineal. Escogemos el primer tipo. Siguiente. Siguiente. Ponemos el título. Igual que el otro. Pacientes por meses. En X, meses. En Y, número de pacientes. Finalizamos. Y agrandamos un poco el gráfico a fin que tenga un poco más de simetría, ¿no? Vemos que los meses salen muy apretados. Le cambiamos el tamaño de la letra. 8. Aún podemos 7. Ahí está mejor. A este eje también podemos cambiar el tamaño de los números. Finalmente veremos el gráfico circular, como este caso. Vamos a borrarlo. Asistente de gráficos, gráfico circular, y hay un sinnúmero de alternativas para el gráfico circular. Seleccionamos el primer subtipo. Siguiente. Y ahí está el gráfico. Siguiente. El título.
va a ser pacientes atendidos en consultorios externos. Finalizamos. Ahí está. Esto podríamos mejorarlo, ¿no? Damos clic, formato, rótulos y seleccionamos nombre de la categoría y valor. Vemos que hay 30 obstetrices, 70 psiquiatras, 100 enfermeras. Ya puedo sacar esta serie. Y ahí está el gráfico, ¿no? Podemos disminuir el tamaño de la letra